En el año 323, Constantino Magno, el emperador romano, enfrentaba una batalla muy difícil y en la noche, preocupado por esa batalla, tuvo lo que él llama una revelación, una epifanía, en la que vio un símbolo de la cruz en el cielo y con letras en latín una frase que decía "Hic hoc sic vincis", que significa "con este signo vencerás". Implantó ese signo en las banderas y en los escudos de sus soldados, y una batalla que tenía prácticamente perdida la ganó estruendosamente, y a partir de ese momento, por haber ganado esa batalla, tomó eso como un llamado de Dios y estableció la religión cristiana, que hasta ese día era perseguida por el Imperio Romano, y en esa persecución pues crucificaron a Jesús, en esa persecución mataron a cada uno de los apóstoles del Cordero, incluido a Pedro, fue asesinado por el Imperio Romano. Pero a partir de ese momento, después de esa revelación, él tomó la determinación de que ya no sería perseguido el cristianismo, sino que sería la religión oficial del Imperio Romano. El Imperio Romano había heredado de los griegos, quienes habían heredado también de otras culturas como los egipcios, caldeos y babilónicos, muchas creencias en cuanto a mitología y en cuanto a deidades. Lo más fácil fue tomar esa serie de deidades en los que la gente creía y vestirlos con ropas y nombres de cristianismo para que la gente aceptara esa nueva fe, que para ellos era rara. De hecho, la fe griega no adoraba a una figura masculina. De hecho, la fe griega que los romanos heredaron adoraba a la diosa Diana, que era simplemente una versión de Isis, Osiris, Astarte, Semiramis. Era una versión femenina que venía desde Babilonia, Caldea y todas esas culturas. Y en Grecia adoraban a Diana y los romanos adoraban a Diana. La cultura esencialmente tiene una adoración hacia una figura femenina por encima de cualquier otra cosa, quien era la progenitora de todas las deidades. Los sacerdotes de la diosa Diana, su ordenación era una especie de matrimonio en los que ellos se convertían en esposos de su diosa, y por ser esposos de su diosa no podían casarse porque le estaban siendo infiel a su esposa, la diosa Diana. Entonces tendría que ser célibes. Los ministros del cristianismo, según enseña el libro, la carta de Pablo a Timoteo y a Tito, los ministros del cristianismo era recomendable que fuésemos casados, dice la Biblia. Porque quien no sabe cuidar su casa, quien no sabe cuidar una esposa, ¿cómo va a cuidar la casa de Dios y la esposa de Dios, que es la iglesia? Pero los ministros, los sacerdotes de la diosa Diana eran célibes porque estaban casados con la diosa Diana. Y entonces, al hacerse por ley una conversión, todo el cristianismo, todo el paganismo, toda esa mitología romana, que era básicamente griega, se pintó con barnices de cristianismo. Entonces, por ejemplo, el dios del amor ya no era Eros o Cupido, sino ahora era San Antonio, y había que ponerlo de cabeza si no le conseguía novia o novio, ¿cierto? Entonces aparecieron los santos a ocupar los espacios de las deidades y los semidioses, y símbolos que nosotros creemos absolutamente cristianos no fueron sino la adaptación de la simbología pagana que existía desde antes. Por decir algo, por excelencia, símbolo del cristianismo como el Cristo o el crucifijo. Es curioso encontrar, por ejemplo, observe muy bien, en una inscripción en piedra que data de más de 400 años antes de Cristo, la figura de Baco crucificado, destilando su sangre, de la cual se origina el vino. Es el mismo dios Dionisio, y aquí dice Baco, el dios Baco, el dios griego del vino. En su historia, terminando sus días, como lo enseñan, crucificado, la posición de ese Dios, la flexión de sus piernas, la ubicación de sus brazos y cabeza, nos hace entender que esa figura del cristianismo que creíamos tan propia, realmente era de una adaptación de la cultura que en su momento había. No solamente con esto, hay una figura muy predominante en la cultura egipcia, era la figura de Isis, la diosa, con su luna en la cabeza, sentada sobre un trono, con su hijo Horus, y ella amamantándolo y cargándolo. Y ustedes ya ven esa figura, estoy hablándole de muchos miles de años atrás. O sea, aún Jesucristo no había nacido, muchos miles de años antes de Cristo. Entonces, esa figura ya existía por el lado de Egipto. Por el lado de Grecia había esta deidad, se llamaba Semiramis. Semiramis, esa sí tiene una historia bien complicada. Semiramis es la mamá de Nimrod. Nimrod es nombrado en la Biblia como el constructor de la Torre de Babel. De hecho, Semiramis, después de la muerte
de Nimrod es conocida en las diferentes culturas como Astarte. Astarte significa la constructora de torres. Ya es, porque ella era la mamá de Nimrod, quien construyó la Torre de Babel, quien fue el primer tirano que hubo en la historia de la humanidad, y a base de su tiranía estaba estableciendo la construcción del imperio babilónico, que es el origen de todo el paganismo que existe en el mundo, de toda doctrina de error, es originada en Babilonia. Lo curioso también con Semiramis es que Semiramis era la mamá de Nimrod, y cuando Nimrod creció, Semiramis se casó con Nimrod, con su hijo. Ella era la mamá y a la vez era la esposa de Nimrod, y proclamó a Nimrod como un dios. Pero como era tan tirano, la gente se aburrió de ese dios, y un día lo mataron. Se dieron cuenta que no era dios porque se murió, y si lo mataron es porque no era dios. Se rebelaron contra él, y ella, para no perder el poder que tenía, se hizo embarazar de uno de sus guerreros. Nació su hijo Tammuz, que es con el cual aparece en esas figuritas que hasta ahora estamos viendo, que hemos visto en diferentes ocasiones y museos. Parece que Tammuz fue como el inventor de la corbata, por lo que yo veo ahí. Es un niño pequeñito con una corbatica chiquita ahí, con un dije ahí todo raro. Y ella dijo que había sido embarazada por un rayo de luz, y se declaró a sí misma como la madre virginal de todas las deidades, de todos los dioses. Que ella, a pesar de haber parido ese y todos los dioses, se mantenía virgen, y había sido embarazada por el sol. Y entonces empezó a celebrar el nacimiento del sol. Todo el año, el día más largo del año es en junio, por ahí el 21 de junio es el día más largo, y luego los días empiezan a cortarse, hasta un día en el equinoccio de invierno, es el día más corto. A partir de ese día más corto empieza ahora el proceso de recuperarse los días más largos. Entonces se conoce como el nacimiento del sol, cuando el sol vuelve a ganar fuerza. Y ahí se celebra la fiesta del nacimiento de su hijo Tammuz el 25 de diciembre, como el nacimiento del sol. De esta figura, yo no preocuparse, ¿no? Todo, ¿no? Semiramis se declara a sí misma Rea. Ese término Rea significa diosa del cielo. Ella se declara la diosa del cielo, declara que ella es diosa, su símbolo es una paloma, y lo que enseñó es que cuando ella murió, unas palomas vinieron y se la llevaron al cielo, y ascendió al cielo llevada por unas palomas. Esa es toda la historia, más o menos así, pues muy a grandes rasgos. Es curiosa, es impresionante, pero es curiosa la historia de esa mitología de lo que es Semiramis. Pero estoy pidiéndoles que miren más o menos la estructura de esos conceptos griegos. Muchos siglos antes de Cristo adoraban a esta deidad, esta mujer con su hijo Tammuz alzado, curiosamente alzado así hacia el costado izquierdo. Otras presentaciones son aquí Isis de nuevo con Horus, sentadita sobre un trono. Mira esta de nuevo de Semiramis o Rea, amamantando a su hijo, con su cabeza cubierta y sentada sobre un trono, cientos de años antes de Cristo, antes que Cristo naciese. Hay unas imágenes, estas están en el Museo del Cairo actualmente, de Semiramis. Aquí está de pie con un seno desnudo y su hijo cargado. Por si se ponen a pensar si esto habrá dado origen a otro tipo de símbolos. Mírenla aquí sentada sobre un trono con su hijo cargado, amamantándola. Una de las esculturas más perfectas que se hayan excavado data de unos 400, 500 años antes de que Cristo naciera, y es esta imagen de Semiramis, como casi siempre aparece con un seno desnudo, amamantando a su hijo en sus brazos, alzado al costado izquierdo. Y esa es como toda la deidad femenina que siempre las religiones paganas adoraron hasta que por ley fuimos convertidos. Lo que quiero simplemente hoy es preguntar y que tú analices si ese tipo de concepto es el que ha dado casi el preámbulo y la base a los conceptos, por ejemplo, de esta pintura que intencionalmente sobrepuse como para dejar muy en claro que hay demasiadas coincidencias con esas figuras precristianas que tienen que ver de otras culturas mucho antes de Cristo. ¿Qué dice la escritura de la Virgen, de la que están representando aquí, si es ella? Vamos a ver, vamos a buscarla, vamos a conocerla, a ver si estamos defendiendo a la que es, a ver si estamos queriendo a la que es. Y la escritura en Mateo capítulo 1, versículo 23, repite una profecía que estaba desde Isaías 7:14. Mateo repite esa profecía que dice, escucha lo que dice la profecía:
he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, ese hijo será llamado Dios con nosotros. Es más que el nombre, significa el carácter de él, será Dios con nosotros. La profecía de Isaías anuncia que una virgen concebirá. Recuerden que hemos estudiado por Yom Kippur y todo eso. Era imprescindible que quien muriese por nosotros fuese Dios y fuese hombre. Por lo tanto, tenía que ser hijo de Dios. Para confirmar que realmente fuese concebido por acción de Dios, pues ahí está el secreto. Una mujer que no ha conocido varón, una doncella, una virgen, concebiría ese embarazo. Lo que pase después ya sale de la profecía. Para nosotros, la Biblia nos dice que debía una virgen concebir y luego dar a luz. Para nosotros es obvio que al dar a luz, pues ya no seguiría siendo virgen, pero a nosotros eso no nos incumbe, le pertenece a su intimidad, eso es de ella. No vamos a andar por allá esculcando donde no nos corresponde esculcar. Eso es parte de la dignidad de ella, pero lo que sí cumple la profecía es que ella concibiera siendo virgen, que fuese concebido. Eso es lo que la Biblia dice. Pero aparte de lo que la Escritura dice, en el edicto Lumen Gentium número 55 del Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II sesionó en varias ocasiones, terminó de sesionar en el año 1965, algunos de nosotros estábamos vivos cuando terminó el Concilio Vaticano II. En 1965 ya tenía yo 1 año de haber nacido, luego fue hace poco. Usted dirá, no, hace mucho, no, hace poco, hace poquitico. Que el Concilio Vaticano dice esto, toma la siguiente decisión y lo convierte en ley. Un grupo de personas reunidas ahorita, 65 años después de Cristo y por lo tanto después de María, toma la decisión y dice: la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios, hecho hombre. En efecto, dice el Concilio Vaticano II, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Aeipartenos, o sea, la siempre virgen. Entonces, en 1965, el profeta Isaías dijo que una virgen concebiría y daría luz. Mateo recuerda esa promesa en la anunciación de nacimiento de Jesús, diciendo: una virgen concebirá. 1965 años después, un grupo de personas se reúne y vuelven un dogma del mismo peso de la Escritura, según ellos, con la misma validez de la Escritura, que la virginidad continuó. Voy a explicarte un poquitico lo que ocurre. En el concepto judio-cristiano de las Sagradas Escrituras, el sexo en una pareja de esposos no es pecaminoso. El sexo en una pareja de esposos es grato delante de Dios. Y la Biblia dice: honroso sea a todos un lecho sin mancilla, un lecho sin inmoralidad. O sea, es digno delante de Dios el sexo. En el concepto bíblico judeocristiano, el sexo entre parejas no le quita dignidad a una persona. Voy a decírtelo de esta manera: una chica es virgen, es santa, es una doncella, es muy admirable, muy respetable. Cuando ella se casa, ahora es la esposa de alguien, no solamente es digna, el matrimonio la hace aún más digna. Y luego tiene hijos y da a luz hijos de su marido. Esto no le quita dignidad, la hace mucho más digna. De hecho, si tú tienes aquí una chica virgen y aquí una mamá que fue virgen y ahora es esposa y tiene hijos de su marido, tu mismo corazón te da testimonio de que hay mucha más dignidad en esta mujer que es madre y tiene hijos de su esposo y los está criando, que aquella que es doncella. La maternidad en orden, la mujer que tiene hijos de su esposo, de su marido, no la hace menos digna en el concepto bíblico judío-cristiano. En el concepto griego-romano, que el celibato tiene un gran valor por el matrimonio con la diosa Diana, en ese concepto el sexo tiene connotación perversa. Entonces se reúne en el Concilio Vaticano II, ¿quiénes? ¿Un grupo de sacerdotes y sus esposas? No,
ellos son célibes, para ellos sexualidad significa pecado. Entonces, y un grupo de monjas célibes. Y entonces ellos, muy afanados por mejorarle la imagen a la mamá de Dios, entonces lanzan un edicto en el que dicen que María jamás perdió su virginidad. Para ellos es muy importante ese concepto de María siempre virgen, que fue dado en 1965. Se basa en el primero de los dogmas marianos que existe. El primero de los dogmas marianos está en el año 431. Se hizo en el Concilio Ecuménico de Éfeso, año 431, 100 años después, 200 años después de que Constantino había mandado a todo el mundo ser cristiano por ley. Y es la base de todos los dogmas de la fe mariana. Ese dogma establece y canoniza el título de Theotokos, que significa Madre de Dios. Y se dice, literalmente, el Concilio Ecuménico de Éfeso del 431 dijo: la Virgen María sí es Madre de Dios, porque su Hijo Cristo es Dios. Lógico, está bien, no podemos contradecir eso. Ahora, establece a María el título de Madre de Dios, que es el primero de los dogmas marianos, en el año 431. A ver, y la lógica que aplican es válida. Si María es la Madre de Cristo y Cristo es Dios, entonces María es Madre de Dios. ¿Correcto? Es un silogismo aceptable. Ahora, complicado si lo hacemos con otro integrante de la Trinidad. Si María es la Madre de Dios y el Espíritu Santo es Dios, entonces María debe ser la Madre del Espíritu Santo. Wow. Si Jesucristo es Dios y María es la Madre de Jesucristo, entonces María es la Madre de Dios. No entienden primero el concepto de la Trinidad y no entienden el concepto de la corporeidad de Cristo. Dios, para hacerse humano, necesitaba un cuerpo humano. Los cuerpos humanos salen de las mujeres, y entonces a través de una mujer se aportó el cuerpo en el que Cristo habitó. Es madre del cuerpo en el que Cristo habitó. Estamos totalmente de acuerdo. Pero Cristo, antes de nacer de María, existía. La Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él. Luego, ese Jesucristo que habitó en ese cuerpo era el Dios de María, y fue el creador de María desde siempre. ¿Cuál es el afán de que una mujer sea la Madre de Dios, pero haya sido concebida por Dios? ¿Cuál es el afán de que una mujer tenga esa doble característica de ser la esposa y la mamá de la misma persona? ¿A quién están cogiendo a María y tratando de que se parezca y de que se ajuste? No lo estoy diciendo yo, por allá lo gritaron, yo simplemente estoy haciendo preguntas, ¿no? ¿Por qué toman a María y la obligan a ajustarse a algo? ¿Y por qué se le dan títulos que la Biblia no le da y que ella misma jamás ha pedido? El día de hoy no se está celebrando la Inmaculada Concepción de Jesús. ¿Qué es la Inmaculada Concepción de Jesús? Que Jesús no tuvo pecado en su concepción, porque no fue concebido por hombre. Sobre María vino el Espíritu Santo y fecundó ese óvulo de María, el Espíritu Santo directamente, para que sin intervención de varón naciese un hijo que fuese hijo de mujer o hijo de hombre, hijo de nuestra naturaleza humana, pero sin haber tenido encuentro de carne, encuentro sexual. El Espíritu Santo puso ese ser dentro de ella para que lo pariera. Entonces Jesús es concebido inmaculadamente, sin pecado. Lo que se está celebrando hoy hace parte de la bula Ineffabilis Deus, que fue proclamada el 8 de diciembre de 1854, hace 150 y algo. Hace 154 años, otro concilio de señores y señoras de las características que le conté, decidieron que María, no Jesús, sino que María también había nacido sin pecado. A ver, literalmente dice: la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original
desde el primer instante de su concepción. Algo así como que a la mamá de María, el Espíritu Santo le implantó también un ser para que naciera sin pecado. Ya es como una paternidad responsable al Espíritu Santo en diferentes generaciones. Nadie duda de la inmaculada, bueno, de entre nosotros, nadie duda de la inmaculada concepción de Jesús. Pero lo que se está celebrando hoy, 8 de diciembre, corresponde a la bula Ineffabilis Deus, que significa es que María fue concebida de una manera que no hubiese contacto de carne. Y eso, la gran mayoría ni sabían que era lo que estaban celebrando, por eso se llama el Día de la Inmaculada Concepción de María, que María fue concebida por algún método que no fue natural, que no fue de la unión de los papás de ella, natural, porque eso le hubiera transmitido el pecado original, sino de algún método que no transmitiera el pecado original, luego tuvo que haber sido por la intervención del Espíritu Santo. ¿Correcto? A ver, vamos a ver de todos esos títulos, de mamá de Dios, de esposa de Dios, de siempre virgen, el que acabo de decirles, de concebida inmaculadamente. Vamos a ver qué dice la Biblia, pero más que eso, vamos a ver qué dice María. ¿No les parece? ¿No les parece que en todas esas opiniones que se han estado dando 1800 años después de María, 2000 años después de María, 400 años, ¿no les parece que entre todas esas opiniones de quién es María y qué es María, ¿no les parece que María tendría derecho a decir quién es ella? A mí me parece que es un abuso si todo el que quiera, miles de años después viene y dice, ella era esto y esto y esto, porque yo digo, y no escuchamos lo que ella dice de sí misma. Y en Lucas capítulo 1, versículo 46, cuando le es anunciado el nacimiento de Jesús, la escritura dice esto: entonces María dijo, ¿quién? Vamos a oír la autodescripción de María, a ver si dice esposa de Dios, madre de Dios, inmaculada concebida siempre. Vamos a ver qué dice. Ella dice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Entonces yo lo primero que quiero decirle, por favor, es que cualquier añadidura que le hayan puesto, que le quede muy claro, no se la puso María. María no estuvo buscando títulos que no fueran bíblicos. María no estuvo buscando parecerse a ninguna deidad griega. María no estuvo peleando ningún título u homenaje de alguna deidad babilónica. María tenía muy claro y escribió la Biblia claramente lo que ella dijo, para que nosotros también tengamos claros quién era María. ¿Quién era María? Una sierva del Señor, su Dios y su Salvador, como usted y como yo. Siervos del Señor, nuestra hermana en la fe. Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, usted hace las cuentas, ¿no? 62 años hace. Pío XII también le añadió a María otro concepto. No se lo añadió ni la Biblia, ni se lo añadió María misma. Se lo añadió hace 62 años un señor, un hombre, y el concepto que le añadió es esto. Dijo, eso se celebra el 15 de agosto, y dijo, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Solo le faltó decir que por unas palomas, pero dijo así, a la gloria celestial. ¡Wow! ¿Qué dice la Escritura? A ver, palabras de Jesús. Usted decide, ponga en una balanza a Pío XII y ponga en el otro lado a Jesús, y decida usted a quién le va a creer. Porque Pío XII dice, María ya subió en cuerpo y alma al cielo. Jesús dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hasta ese momento, dijo Jesús, solamente el Hijo del Hombre ha tenido acceso al cielo. Entonces ponga Pío XII, ponga Jesús, y usted decida quién es autoridad para usted y a quién le va a creer. Sixto IV, en 1476, le hace otro favor a María.
la nombra y la proclama reina del cielo, entre otros títulos que le da. Escribe de la siguiente manera, y eso es un dogma de la Iglesia Católica, dice: al meditar y considerar devotamente las insignes excelencias de los méritos por los cuales la reina de los cielos, María jamás se puso ese título. Entre otras cosas no se lo pondría porque María sabía claramente que ese título era asignado a una deidad pagana que venía de los babilónicos, de los caldeos, a los egipcios, a los griegos y ahora a los romanos. Continúa: Virgen Madre gloriosísima de Dios, encumbrada sobre los tronos celestiales, brilla entre los astros como estrella de la mañana, dice Sisto IV. Hago una pausa aquí para comparar. En Apocalipsis 22:6 habla Jesús. Ahora Jesús está hablando contra Sisto IV. Sisto IV dice: María es la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, como estamos haciendo hoy, dar testimonio de esto en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es la estrella resplandeciente de la mañana? Jesús. Sisto IV dijo que era María. ¿María dijo que ella era la estrella resplandeciente? ¿Usted cree que si María estuviese hoy y estuviese Jesús, quien tiene el título de estrella resplandeciente de la mañana, ¿usted cree que a María le interesaría que un título que le pertenece a Jesús se lo pusieran a ella? ¿Usted cree que le interesaría también que un título que le pusieron por allá a una deidad pagana se lo pusieran a ella? Claramente María dijo quién era ella y cuál era su posición. León XIII, el Papa León XIII, en 1894 hace otra proclamación más en favor de María, según él. Dice: la Virgen está realzada con diademas de estrellas por su Hijo Dios, sentada ante él como reina y señora del universo. En el Magnificat que se canta el día 15 de agosto se dice: hoy la Virgen María sube a los cielos, alegraos porque reina con Cristo para siempre. El título reina del cielo que le están asignando a María, curiosamente, es el único de los títulos que sí está en la Biblia. El título reina de los cielos sí aparece en las Sagradas Escrituras, y en honor a la honestidad voy a leérselo. En Jeremías 7, del 16 en adelante dice, Dios le dice a Jeremías: tú, o sea Jeremías, pues no ores por este pueblo, el pueblo de Judá, se habían pervertido, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Dios está muy bravo por algo que ellos hacen en las calles de la ciudad. Está muy bravo y le dice: ni siquiera me ore por ellos. ¿Qué es lo que hace? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿No les dije que sí estaba en la Biblia ese título? Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Entonces sí, el término reina del cielo está en la Escritura, solo que está en la Escritura claramente marcado como un nombre idolátrico de Dios ajeno, al que Dios odia, por los que amasan sus masas para ella y los que encienden en las calles de las ciudades los fuegos para esa diosa del cielo. Hay un dogma que actualmente está en trámite, no se ha legalizado, pero está a punto de ser legalizado, y le otorga a María nuevos títulos. La nombra corredentora, que significa que la obra de la salvación fue realizada por Cristo y por ella también. Mediadora, o sea, la persona a través de la cual podemos llegar a Dios. Y abogada, o sea, la persona que nos defiende delante de Dios. Yo, para no herir susceptibilidades, no voy a explicar, voy a simplemente a leer unas porciones de la palabra sin explicar, y que la palabra haga lo que tenga que hacer. ¿No les parece? Por ejemplo, Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí.
1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Casi me toca decirle Jesucristo, hombre. Está muy claro ahí, ¿cierto? 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que la palabra haga lo que tenga que hacer. Porque es que resulta que con lo que le he leído, que dice la Escritura, que dice María de sí misma, que dice Jesús, y lo que dice la tradición a lo largo de las épocas de señores y personas que han querido, me imagino con buena intención, atribuirle títulos y condiciones a María, usted tiene que tomar una decisión: la tradición o la palabra de Dios. Usted tome una decisión. Yo le sigo ayudando. Mateo 15, Jesús hablando, dice, respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Para ayudarle un poquitico más, yo quiero darle lectura a la actitud de Jesús que nos muestra en la palabra en su interacción con María. Vamos a ver si había claridad en esa relación. Por ejemplo, Lucas 2:48. Fueron a adorar cuando Jesús tenía 12 años. Se devolvieron. Día y medio después, 2 días después, se dieron cuenta que se le había perdido el niño. ¿A alguien le ha pasado? ¿Se le ha perdido un hijo? 15 segundos, ¿cierto? Que se le suelta uno de la mano y usted siente como que el corazón se lo aprieta, ¿no? Como que, ¿cierto? Es más o menos así, como que uno, una cosa ahí, las cosas, yo no sé, todo papá ha pasado por eso, ¿no? Es un segundito, y uno como que todo se le achica la cara, el mundo, y empieza uno a desesperarse hasta que, papá, ¿qué pasa? Uy, chino puerco, no se me suelte la mano, no le digo que qué susto que me pegó este gran puerco. Y él le da uno su coscorrón y él no hizo nada. 2 días se les perdió. Y luego 2 días volviendo. Ellos creían que iba con el grupo de niños, porque los niños andaban como en grupo, o que estaba con los familiares. Y cuando regresó, lo encontraban en el templo. ¿Se imagina? Primero uno darse cuenta que no está con uno, luego tener que esperar 2 días de recorrido para ver si lo encuentro. ¿Se imagina cómo llega? Yo me imagino, mi mamá nos hubiera una tanda. Que hubiera sido mejor seguir perdido el resto de la vida. Llegaron furiosos, mire, cuando le vieron, se sorprendieron. Él estaba hablando con los sacerdotes, estaba hablando de Biblia a los 12 años, dándoles unas clasecitas. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿A quiénes? A José y a María. ¿Por qué nos hiciste eso? Mire, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué nos hiciste eso a tu madre y a tu padre? Mire tu padre cómo está angustiado. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Les dijo Jesús. María le dice, su papá lo buscaba. Y él dice, tan raro, yo estaba con mi papá. ¿Qué creen que pasó después de eso? Ops. Nos avisa cuando termine. Porque es por el hecho de estarlo criando, a veces se olvidaban que él era el Hijo de Dios. Pero el Señor con mucho amor les ayudaba a recordar. En Juan 2:3 fueron a un matrimonio en Caná de Galilea y se acabó el vino y vino ella y dice la Biblia en Juan 2:3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y volvió y le recordó. No hay ni una sola parte en la Biblia en que Jesús le diga a María madre. Todas las veces le dijo mujer. Siempre la honró, siempre la respetó, pero siempre la ayudó a que se acordara quién era ella. En Lucas 11:27
Mientras él decía estas cosas, vino una de esas señoras todas aduladoras, todas salamera. Una mujer de entre la multitud levantó su voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él, o sea Jesús, le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Yo quiero decirte que esos señores que miles de años después de María le han puesto títulos a María para hacerla parecerse a una deidad babilónica, griega y romana, no confunden a María. María siempre supo quién era y dónde estaba, y las veces que se le olvidaba, alguien le recordaba. Mira, ¿por qué no, en vez de estar hablando mentiras de María, por qué no, en vez de estar diciendo que ella era la diosa no sé qué, que las palomas la llevaron al cielo, que si fue virgen después de tener al bebé o no, si quieren adorar a una diosa, a Samiramis, si quieren adorar a Atenea, a Astarte, a Diana, a Osiris, yo le doy un consejo a todos los que quieren hacerlo: pues adoren a Osiris y a Diana y Semiramis, y a la Madre del Señor Jesucristo, nuestra hermana en la fe preciosa. ¿Por qué no nos la dejan en paz? ¿Por qué no la dejan quieta sin ponerle títulos que le contaminen su fidelidad al Señor, si ella siempre fue fiel al Señor, su Dios y su Salvador? ¿Y por qué no más bien hablamos las cosas que realmente sí ocurrieron? Hechos 1:14 nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sabe quién estuvo en Pentecostés? ¿Sabe la primera vez que el Espíritu Santo fue derramado sobre los humanos para habitar en las personas? ¿Sabe en esa fecha gloriosa y poderosa? ¿Sabe quién estaba ahí orando? María, la madre de Jesús. ¿Por qué no nos dicen a María, la que oró fervientemente hasta que fue llena del Espíritu Santo? ¿Por qué no nos dicen María, la que fue fiel y permaneció junto a Jesús aun cuando todos lo dejaron? ¿Por qué no nos dicen María, la que estuvo dispuesta a perder su vida, su familia y aún su gran amor por hacer la voluntad de Dios? Mira, si quieren adorar a una diosa babilónica o griega o egipcia, pues adórenla. Pero a la María que Dios escogió para aportar el cuerpo que Jesús habitó y para criar y cuidar al Señor Jesús, ¿por qué no nos hacen el favor y nos la dejan quieta y nos la respetan, por favor? ¿Y sabes qué es lo curioso? Que esos que vienen y le echan basura encima, títulos que son paganos, nombres que son perversos, cuentos que son de deidades paganas, vengan a acusarme a mí de que yo no amo a María. Y yo les digo: no la aman ustedes que le ponen basura encima, no la aman a ustedes que la quieren hacer parecer a su diosa. Adoren a su diosa, y a María déjenosla en paz, me hace el favor. La madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra hermana en la fe, con la que nos encontraremos en la gloria. Y cuando estemos allá, te darás cuenta que ella jamás pretendió que le pusieran ningún título, mucho menos títulos de diosas paganas. Y tal vez cuando estemos allá, en algún ratico, me diga: Richard, gracias por esa explicación que les dio. No sabes cuánto me amarga pensar que yo, la primera que cuidé obedecer a mi Señor y Salvador, me hayan puesto a competir con Él, y en algunos casos me hayan puesto primero que Él, cuando yo siempre lo puse a Él primero en mi corazón. Y yo le diré: bueno, ahí se hizo lo que se pudo. Seguramente le voy a decir: el que quiso entendió, y el que no quiso pues no entendió. Pero finalmente hay algo que es indudable. Tú tienes que decidir hoy entre León XIII, Pío XII y todos los demás, Ricardo 48, lo que quieras, Chevrolet 54, lo que quieras. Tú tienes que decidir hoy. Pero te voy a presentar una amiga que te va a dar un consejo cuando no sepas a quién creerle. Si a quien te enseñó eso a reglazos desde niño, si a una tradición, si a una doctrina. Hay una amiga que te quiere dar un consejo sobre ese tipo de decisiones. Esa amiga claramente en Juan 2:5 nos enseñó
su más importante mensaje: haced todo lo que Jesús os dijere. Y si quiere, dígale: pero si fulano de tal dijo tal cosa que contradice lo que Jesús enseñó, María te volverá a decir: haced todo lo que Jesús os dijere. Pero si mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo creyeron esto. Una mentira con el tiempo no se vuelve verdad, se vuelve una mentira vieja. María te va a decir: haced todo lo que Jesús os dijere.